Hola iglesia, ¿cómo está? Dios les bendiga mucho. Estamos aquí nuevamente continuando con el culto del día martes. Hemos estado estudiando una serie de mensajes con respecto a la murmuración, hablando entre dientes y sus consecuencias. Bueno, la murmuración causa su efecto, que es justamente lo que estábamos conversando el día domingo. El día domingo tuvimos una predicación que nos llevó a tener dos cultos, ¿cierto? El mismo mensaje llamado Unidos, correspondiente únicamente a que la iglesia permanezca unida. Ese es el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Fue su sentir en la oración del huerto. Vemos que Él clamaba por su iglesia en la unidad, pero sabemos que el antónimo de la unidad es la división. Y si hay algo que causa división dentro de la iglesia es la murmuración, el hablar de más, el hablar lo que no es cierto, el hablar de alguien que no está presente ni se puede defender. Vamos a estudiar con respecto a esto. Ya hemos visto el primer punto con respecto a la historia, ¿cierto?, de María y Aarón, cuando hablaron en contra del siervo Moisés, su propio hermano. Quizás ellos pudieran haber tenido miles de excusas para haber dicho lo que dijeron. Quizás María ni siquiera lo murmuró al pueblo, sino que fue una murmuración netamente con su hermano Aarón. Quizás se sintieron con el derecho ya que tenían mayor confianza y cercanía con Aarón, y ellos pensaron de que podrían hablar de esto como su hermano, tal vez no considerándolo como su siervo. Sin embargo fue considerado un pecado delante de Dios. María fue castigada de esta forma, ¿cierto? Con lepra. Vemos también a Aarón yendo directamente delante de Dios a clamar por su hermana para que Dios pueda sanarla. Ella queda como leprosa fuera de Israel, ¿cierto? Durante un tiempo hasta su purificación. Pero vemos que hay consecuencias de la murmuración. Este es un pecado que dentro de la Iglesia Bautista Peniel hay que detener. Les comentaba acerca de una situación que ocurrió hace una semana atrás, pues le vuelvo a insistir, cada vez que yo predico, cada vez que yo enseño, tenemos que saber que Dios pone a prueba a su iglesia. Dios pone a prueba a su iglesia. Dios nos da la materia, nos da la enseñanza, pero luego nos prueba para saber si hemos aprendido o no hemos aprendido con respecto al tema. Ayer me llegó un mensaje de una mujer que no he visto hace muchos años, deben ser unos 15 años, hermana antigua de Peniel, de los tiempos de mi padre. Sin embargo, ella me manda con unas amenazas, un mensaje de amenaza diciéndome que me va a demandar, que yo soy un pastor de segunda y tal vez diciendo muchas otras cosas más. Bien a ciertas no comprendía lo que estaba pasando. Sin embargo, algo pude entender de que alguien habló con ella diciendo que yo había dicho algo en contra de su hija, Camila. Tiempo, y puedo decirle años, que yo no sé nada de ellos. Honestamente, yo no he conversado nada con respecto a ellas con nadie que yo lo sepa. Así que nuevamente la misma pregunta, ¿por qué no enfrentar cara a cara la situación? ¿Por qué la persona queda con esto en su corazón y no enfrentarlo? Yo me pregunto, ¿qué cuesta llevar, cierto, el caso frente a la persona que se están haciendo acusaciones y enfrentar la situación? Yo supongo que no cuesta nada poder hablarlo y conversarlo frente y encarar a aquel que ha dicho algo. Desconozco quién habrá sido, desconozco con qué intención las dijo, tampoco puedo acusarlo de que haya sido netamente mala intención. Solo sé que volvemos a tratar un tema que la iglesia está tratando, que es la murmuración. Hermano querido, Dios castigó a la murmuradora María con lepra. Ah, yo
no pretendo ser Dios, ni lo soy, ni soy un poquito parecido a Él, pero sí sé cómo Dios va a reaccionar frente a un murmurador, un chismoso, porque puedo ver qué hizo con Aarón y con María, perdón. Pero en realidad, hermano, no espero esto de ninguno. Espero que la iglesia pueda ser sana de este pecado. Y vuelvo a insistir, no estoy hablando del general de la iglesia, aunque el general de la iglesia está expuesta a este mismo pecado. Estoy refiriéndome a un grupo de personas muy minúsculo quizás dentro de la iglesia que murmuran con respecto a algunas decisiones de la iglesia, que murmuran dando su opinión con respecto a lo que la iglesia ha decidido hacer. En vez de enfrentar situaciones o conversarlas directamente con su servidor. Pienso que podemos nosotros evitar daño o dolor si somos valientes y capaces de enfrentar situaciones cara a cara con la persona con la que estoy viéndome afectado. No podemos nosotros justificar la murmuración porque el otro está haciendo algo malo. En este caso, Moisés acaba de tomar mujer cusita, mujer que Dios había dicho que no tomarían por causa del yugo desigual. Ahora, ¿por qué María no lo habló directamente con Moisés? ¿Por qué no lo conversó directamente con su hermano y lo habló con Aarón? Dios no es que esté respaldando lo que Moisés estaba haciendo. No malinterprete esto. Tal vez Dios tenía planes con esto de la mujer cusita y las desconocemos también. Ahora, estoy seguro que Dios no está tratando el tema de la mujer cusita acá con Moisés, está tratando la murmuración con María. Tal vez Dios trató en un episodio que no, a lo mejor no lo tenemos registrado en la Escritura, con Moisés con respecto a su decisión, como lo hizo con Abraham, con Agar, ¿cierto? Pero no significa que yo tenga el derecho de ocupar el puesto o el asiento de Dios como juez para juzgar situaciones que no me corresponde juzgarlas. En este caso, hermano querido, María es castigada. Quizás tenía mucha razón lo que estaba diciendo, pero fue castigada porque el medio que utilizó para decirlo y el lugar a donde llevó este chisme, que fue el corazón de su hermano, no eran lo correcto. Hermano, quizás usted dentro de la iglesia no se siente a gusto con ciertas cosas. Tampoco mi interés es abrir sus ojos para que usted comience a juzgar situaciones dentro de la iglesia. Pero si usted tiene algo contra su hermano, y llámeme a mí también su hermano, libertad tiene para acercarse a su hermano para conversar y hablar las cosas. No se sienta impedido de tratar algunas cosas confusas, como quizás alguna reacción de alguna persona que a lo mejor en mi sentir veo que fue malintencionada, pero al conversarlo con ello o con ella, puedo llegar a la deducción que jamás hubo malintención, pero yo deduje eso. Es por eso que nosotros tenemos el deber de acercarnos a nuestros hermanos y solucionar los problemas de forma correcta. No ir por detrás contándole a mamá, contándole a otro hermano, contándole a otro pastor de otra iglesia, a comentar y a buscar consejo. Llamo esto buscar consejo porque muchas veces utilizamos esto como que el cagüín es permitido si lo buscamos como un consejo. Pero hermano, Dios ha puesto un siervo dentro de su iglesia y ese soy yo soy su pastor. Si usted va a buscar consejo a otro pastor, es muy probable que ese consejo sea no acertado, porque a lo mejor ese pastor no conoce el trasfondo, no conoce de usted, a lo mejor no sabe qué consejo darle, o no tiene el mismo cariño que su pastor tiene hacia usted, por lo que no le va a importar si le da un consejo bueno o quizás uno errado.
Aún así, si el pastor da un mal consejo, él no pone su cabeza en la guillotina, la sigo poniendo yo. Hermano amado querido, actuemos como valientes cristianos. Si usted ve algo dentro de la iglesia, no le parece, acérquese, conversémoslo, hablémoslo. Si usted ha llegado algún cagüín a su oído y usted le molestó o se enrabió con la situación, acérquese, conversémoslo y veamos si la situación es como se dice. Sí le voy a sugerir que todo sea transparentemente. Por favor, hermano, yo le exijo y les pido, por favor, que cuando usted se acerca al pastor a decir, yo escuché esto, usted sea capaz de decir, tal persona dijo esto. Pablo fue claro, fue informado por los de Cloe que la iglesia de Corintios no estaba bien. Pero él dio el nombre. Y los de Cloe, estén o no estén de acuerdo, tenían que asumir su responsabilidad. Yo espero que así usted también lo asuma. Espero que usted asuma la responsabilidad por amor a la obra de Dios, por amor a la iglesia, de decir quién o quiénes están murmurando de ciertas situaciones dentro de la iglesia que no convienen, que no edifican. Lo invito entonces a la palabra de Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Muy bien, entonces ya vimos, hablando entre los dientes, el primer punto. La murmuración es pecado. Ya veíamos en la palabra de Dios, en el libro de Números, capítulo 12, volvamos ahí para refrescar nuestra memoria. Número capítulo 12, encontramos la historia de la murmuración de María y Aarón. Dice así, capítulo 12, voy a dar lectura nuevamente. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Versículo 6, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Acá vemos el primer punto de nuestra enseñanza. La murmuración es pecado. La murmuración, hermano, no es el banquete o lo principal de la mesa, es un pecado. No justifiquemos este pecado. Mi hermano, si usted se entera de algo que no tenía que haberse enterado y que usted no podría ayudar en nada, eso es una murmuración. Abra sus ojos, diga quien lo diga, es murmuración. Pero que pastor, me lo dijo mi mejor amigo en confianza, nosotros tenemos una confianza muy buena, por eso me lo contó. Aparte era algo que a él le dolía y tenía en su corazón. Es murmuración, es murmuración. Quiero que comprenda, hermano, que el pecado sigue siendo el mismo. Si te lo dijo tu padre, te lo dijo tu mamá, si te lo dijo quien te lo haya dicho, si eso que dijo no tiene un trasfondo de edificación, es murmuración. Hermano querido, ¿a usted le sirvió saber de ciertas cosas que le contó su amigo? Si no es así, entonces se llama murmuración.
Hermano, por ahí he escuchado a otros decir, es que no lo dijo con mala intención, lo dijo porque en realidad, pastor, estábamos ahí justo conversando del tema y salió. No es que él llegó con mala intención, es que hermano, escúcheme bien, nadie va a llegar a murmurarle a usted de una manera mala. ¿Cómo se lo puedo explicar? Nadie va a llegar diciendo, tengo un chisme que contarte, un pecado muy bueno y te lo voy a contar ahora, es una murmuración que tienes que escuchar, la última noticia. ¿No? Nadie llega así. La murmuración, hermano, el cabui del chisme, es como un manjar, es delicioso, pero ¿cuánto daño hace? ¿Cuánto carga nuestro corazón? ¿Cuánto pesa en nuestro corazón? Aún más, nos hace pertenecer de ciertos bandos y a menospreciar a aquel que se está murmurando. De Moisés se le está mirando en menos. Es por eso que María y Aarón dicen, no solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros o a través de nosotros? Hermano querido, ellos están poniendo en cuestionamiento la autoridad de Moisés por lo que se está murmurando. Tú no sé si logras entender la magnitud de este pecado, cómo se involucró, quizás en una confianza plena entre María y Aarón, pero quizás, hermano, ellos no lograron ver la magnitud del pecado, al punto que está afectando la autoridad que Dios ha puesto, que le hablaba cara a cara, no por figura ni sueño, sino cara a cara, porque Moisés había sido fiel en toda su casa. Mi hermano, triste, pero he podido considerar a muchos que han mirado en menos a aquel líder o aquel siervo que Dios le ha puesto para servirle. Porque hemos prestado oído a aquello que no tenemos que prestar oído. Porque nosotros hemos permitido decir que no es pecado, lo que sí es pecado. Sí es pecado, no lo mire menos, no lo mire como si fuera un pecado menor que el asesinato o menor que otros pecados. No, la murmuración crea rebeldía, crea daño, división dentro de la congregación. Abra sus ojos. Por favor, le pido que usted abra sus ojos espirituales y pueda discernir por medio del Espíritu Santo cuánto daño está ocasionando que yo sepa cosas que no tengo que saber. Aún me he alejado de la iglesia por causa de esto. Segundo punto, porque el primer punto ya lo estudiamos la semana pasada con respecto a qué es pecado. El segundo punto con respecto a la murmuración es: los creyentes maduros no murmuran. Los creyentes maduros no murmuran. Mira Filipenses 2:14, en el libro de Filipenses 2:14, dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hermano, Pablo le está hablando a la iglesia de Filipo y le está diciendo que todo lo que ellos hagan sea sin murmuraciones y sin contiendas. Nuevamente vemos un primo hermano cercano de la murmuración. ¿Cuál? La contienda. La contienda. Obviamente, ¿qué busca la murmuración? Contender. Decir lo que no le puedo decir en la cara, decírselo a otro para que pertenezca a mi equipo y los dos seamos dos en contra de él. Y luego 3 y 4 y 5, que no nos parece lo que está haciendo la iglesia. Contiendas, divisiones, murmuración. Hermano, una persona madura no se deja influenciar por la murmuración ni tampoco murmura. Pablo, hablándole acerca de la madurez que debía tener esta iglesia, le pide hacer todo sin murmuración. Santiago 1:19. Santiago 1:19. Libro de Santiago 1:19. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. En la Biblia nos habla que seamos pronto para oír, tardo para hablar. Piensa bien lo que vas a decir. Considera bien tus palabras antes de que salgan de tu boca.
Piénsalo, por favor, 1000 veces antes de hablar. Sea tardo para hablar y tardo para irarse. Por último, la Biblia nos habla de que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si hay algo que no me parece, lleve ese pensamiento a la obediencia de Cristo, a los pies de Cristo, 2 Corintios 10:5. Tercero, la murmuración siempre tiene otros motivos. Ya hablábamos del primo hermano de la contienda, ¿cierto? Muchas veces los que murmuran quieren aparentar estar preocupados por la obra de Dios o de algunas personas dentro de la iglesia o del reino de Dios en la tierra, pero no siempre es así. En la historia analizada se deja ver que los motivos escondidos de María y Aarón de murmurar contra Moisés eran los celos y la envidia. Ellos sentían esas cosas porque cuestionaban el por qué pareciera que él era el favorito del Señor, si Dios también había hablado por medio de ellos. También sentían envidia porque Dios lo había escogido para ser el líder y ellos pensaban que también tenían el mismo derecho. Además eran mayores de edad, ellos estaban por sobre Moisés, se supone entonces. Y por si fuera poco, también Dios había hablado al pueblo por medio de ellos. Dios dice en su palabra que los que murmuran solo buscan satisfacer sus propios intereses. Mi hermano, en Judas 1:16 habla de estos hombres que causan división dentro de la iglesia, los sensuales, y el versículo 16 dice, estos son murmuradores. Luego dice querellosos, siempre se están quejando, que andan según sus propios deseos. Hermano, lo que no alcanzamos a ver detrás de la cortina del murmurador es aquellos pecados que le motivan a murmurar. El pecado de la murmuración es lo visible de la envidia, es lo visible del contencioso, es lo visible de los deseos carnales, es lo visible de lo querelloso. Pero el verdadero problema yace en el corazón del hombre, en estos pecados donde florece a través de la murmuración. ¿Dónde descubrimos nosotros el envidioso? Cuando está murmurando. Oh, lindo el auto que se compró, hermano. Sí, mucha cosa en realidad. ¿Cómo se le ocurre comprarse algo así? El auto que se compró, ¿qué se cree? Que siempre le gusta aparentar. Oh, mira, la casa del hermano se compró una casita nueva. Sí, yo no hubiera comprado esa casa, hubiera comprado otra. Yo me pregunto, hermano, ¿dónde está el pecado de él? Yo sé que él está murmurando, ¿ok? Pero el pecado detrás del telón, donde está actuando, ¿cierto? Todo lo que es la murmuración, detrás del telón hay otros pecados, hay otros intereses. La envidia, las contiendas, las divisiones, las quejas. Hermano querido, aquel que murmura, detrás de la murmuración puede haber una gama de pecados respaldándolo. Seamos honestos, hermano, y abramos nuestros ojos. Aquel que murmura no está buscando hacerte un bien, no está buscando decirte algo que te va a ayudar a santificarte más, está ayudando a satisfacer su deseo. Por eso dice, y anda según sus propios deseos. Él no está evaluando. Lo que estoy diciendo, ¿va a ser edificar a mi hermano o va a ser que él caiga y tropiece? No está evaluando la situación. Él, impulsado por sus malvados deseos, toma esta acción. Amén. Siempre detrás de la murmuración hay otros motivos. Siguiente punto. La murmuración trae castigo de Dios. La murmuración trae castigo de Dios. María fue leprosa inmediatamente, apenas se fue la nube, quedó leprosa como la nieve. Hay castigo para el murmurador. Viene castigo para aquel que murmura. ¿Me entiende? Entonces, tengo que saber que no tengo que jugar con esto, porque tarde o temprano Dios castigará al murmurador. Podemos dividir la acción de Dios en 3 partes. Dios oyó, Dios amonestó y por último, Dios castigó. En la acción de María y Aarón.
Primeramente Dios oyó. Los que murmuran, calumnian o chismean deben saber que antes que lo escuchen los hombres, primero que todos, Dios ya sabe lo que hay en tu corazón y en tu mente. Las aves de los cielos han llevado lo que has dicho, aún en el cuarto más profundo. Ya se lo han contado al Señor, lo que tú estás diciendo, lo que hay en tu corazón. La intención con respecto a matar a Abel, Caín ya la tenía en su corazón y Jesús se lo advirtió. Jesús se lo advirtió antes de que tomara la decisión. Sé lo que estás pensando. Sé lo que estás pensando. En la Escritura, en el libro de Juan, podemos encontrar muchas veces que Jesús conocía la intención del corazón de los hombres. La Biblia nos enseña que Él conoce de nosotros. Aún antes, la palabra está en mi boca, dice el Salmista 139, y aquí tú ya lo sabes todas. Él ya conoce todo, hermano. Antes que tú hables, antes que ya lo digas, Dios conoce tu corazón, conoce tu intención, conoce lo que vas a decir. Él ya lo sabe. 2. En segundo lugar, Dios amonestó. No llegó y mandó un castigo sin avisar, sino que Dios los llama a los tres a terreno y les dice: María y Aarón, ustedes murmuraron contra Moisés, mi siervo. Hubo una murmuración y ¿sabes qué? Esto no es correcto. Dios amonesta. Hermano, escúchame bien, antes de que Dios traiga castigo, y escucha bien, murmurador querido, Dios siempre se preocupa de que se descubra que está murmurando. Dios siempre se preocupa de avergonzarnos de que estamos murmurando. Nos abre los ojos de que lo que estamos haciendo no nace del Espíritu de Dios, sino de un espíritu carnal. El Señor llamó pronto a los tres al terreno: Moisés, Aarón y María. El texto hebreo dice súbitamente. Hermano, nosotros debemos tener cuidado, pues no sabemos cuándo Dios te llamará a terreno con respecto a lo que estás haciendo, diciendo o incluso pensando. Amén. Y por último, en tercer lugar, Dios se enojó, pues su ira se encendió contra ellos, dice la Escritura, y se fue. Cuando la nube se va, María estaba leprosa como la nieve. Hermano querido, el castigo de Dios es inminente, llega en cualquier momento. Y puede que Dios traiga castigo al murmurador, de aquellos que están hablando, diciendo cosas que no tienen por qué hablarlas, ni siquiera pensarlas. La murmuración siempre trae un castigo. ¿Qué más nos añade la Escritura con respecto a la murmuración, amado? La palabra de Dios dice que los murmuradores tienen una mente reprobada. En el libro de Romanos 1, 28 y 32 dice: y como ellos, por favor vaya a Romanos 1, 28 y 32, le espero. Voy a tomar agüita mientras usted le busca. Romanos 1, 28 al 32. Dice el texto así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, ojo, homicidios, contiendas, ojo, engaños, ojo, malignidades. Y ahora subraye: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, no está hablando de cualquier persona mundana, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Dentro de la lista de las personas de mente reprobada encontramos a los murmuradores. Y hermano, escúchame bien, porque está en la misma categoría de la fornicación, de los soberbios, de los asesinos, de los que no tienen misericordia,
dice homicidas, están en la lista, dentro de la lista de pecados más grandes que uno podría cometer. Usted podría decir, no, yo, bueno, sí, tal vez he hablado algo contra alguien, pero nunca he asesinado a alguien. Perdona, pero tu pecado de murmuración no es inferior o no está por debajo de otros pecados. Si bien el castigo va a ser diferente, pero escúchame bien, delante de Dios el pecado de la murmuración está a la par con el pecado del asesinato, de la fornicación. Y hermano, esto es algo penoso porque tal vez usted no ve el grado del problema o del pecado de la murmuración. Pero acá está reflejada, está a un nivel similar a un asesino. Primera de Corintios 10:10. Primera a los Corintios 10:10. La Biblia dice así. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hablábamos acerca de que hay castigo para el murmurador y este es un texto que nos vuelve a afirmar lo mismo. Son destruidos por Dios. Salmo 101:7. Salmo 101:7. Por favor, dice la palabra de Dios así. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Cuidado con el calumniador, el que habla mentira, anda calumniando de otros cosas que no son ciertas. La Biblia habla de que esta persona, ¿cierto?, también sufrirá. Bien. El que murmura en contra de su hermano, murmura en contra de Dios. Mira, el Santiago 4, que ya lo leímos la semana pasada, pero quiero reenfocarme, por favor, en este texto y ampliar un punto. Acompáñame, por favor, entonces al libro de Santiago 4:11, ¿ok? Santiago 4:11. Dice así, lo leímos la semana pasada, pero lo voy a volver a leer. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, le llama juicio a la murmuración, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Acá la Biblia nos enseña con respecto a esto. De hecho, uno solo es el dador de la ley que puede salvar o perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? La Biblia nos dice, no murmuréis los unos a los otros, el que murmura a su hermano y juzga a su hermano. La murmuración tiene una intención de juzgar la obra de otros, lo que otro está haciendo. Lo que otro está pensando, viendo. Mira lo que hizo el hermano. Oye, ¿te fijaste? El hermano hizo esto y aquí y allá. Está juzgando al hermano. Y la Biblia nos está diciendo que no hagamos esto. No murmuremos contra los hermanos. Tito 3:2-3. También lo leímos la semana pasada y quiero reenfocarlo también. Por favor, Tito 3. Dice la palabra de Dios, versículo 2 y 3. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y de los deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Que a nadie difamen. La Biblia nos enseña, ¿cierto?, que no difamemos, ¿ok? No difamemos. Ahora, la Biblia dice, versículo 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Tome la palabra insensato, que éramos en otro tiempo, tome la palabra del versículo 2 de difame, y lo que está tratando de explicar el texto es que aquellos que difaman son unos insensatos. Nosotros éramos murmuradores antes, éramos insensatos. Entonces, aquel que murmura es un insensato delante de los ojos de Dios. Amén.
La Biblia una y otra vez nos va a hablar con respecto a la condena que hay para el chisme, para aquel que anda murmurando. Eh, por favor, rápidamente, Levítico 19:16. Levítico 19:16. Y sí, nos vamos a dar la lata de buscar cada texto, hermano, porque es necesario que usted aprenda de este tema. 19:16. Dice la palabra de Dios: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Cuando dice yo Jehová es como la firma de Dios. Yo lo dije, no lo dice Moisés, no lo dice Pablo, no lo dice el autor de la Escritura, lo digo yo, aquel que inspiró la palabra de Dios. Digo, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Peniel es su pueblo, Peniel es su familia. Y la Biblia dice, no andará chismeando entre nosotros. Sí, es gracioso de repente hablar de ciertas personas, cosas que nos hacen reír, quizás alguna historia graciosa de alguien, de algo que hizo o dijo. Pero es chismear, es murmuración, no edifica, daña al oyente. Hermano, de repente veo a personas hablar de otros como si fuera el pan de cada día, como si fuese algo normal. Y está mal, hermano querido, por favor, quiero que usted sea estricto con esto, como yo lo soy como pastor en la iglesia. En su casa no permita el chisme, apártelo, sáquelo de su casa, porque Jehová lo ha dicho, porque Jehová lo ha dicho. Proverbios 26:20, con respecto a sacar al chismoso de su lista de amigos, la Biblia dice así, 26:20 dice: la leña, sin leña, se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda, cesa el pleito. Hermano, si usted no pone leña al fuego, el fuego se tiende a apagar. Si usted saca el chismoso del medio, se acabó el problema. Quite el chismoso de su casa. Si usted sabe de alguien que está murmurando, hablando cosas que no tiene por qué hablarlas y han dañado su corazón, y algunos dicen, no, que no me dañó el corazón en realidad. No, tu corazón está dañado, ya tienes una opinión de otro que no debieras tener por culpa de ese chisme. Sácalo de tu casa. Tome la decisión, apártelo, y va a acabar la contienda, y va a acabar el pleito, va a acabarse el fuego. Para finalizar, ¿cómo detectar la murmuración dentro de la iglesia? La murmuración, el chisme, la difamación, que tienen sus diferencias, ¿cierto?, dañan la esencia de una congregación, que es la manifestación pura del amor de Dios. Los chismosos quieren la atención sobre ellos y sentirse apreciados. No soportan ver que a otros hermanos se les quiera por la congregación más que a ellos, porque sienten que están robando algo que no les pertenece. Analicemos algunas características del comportamiento. Suelen tener apariencia de santidad, la cual realmente no poseen. Tienden a mostrarse como amorosos con los demás. Abrazan, aman, besan y le dicen a los demás que los aman, pero realmente lo que quieren es escuchar que los demás le aman a ellos. Tratan de acaparar la atención de los demás, usan cualquier medio de comunicación, es decir, teléfono, redes sociales, visitar a personas en su casa para informar a otros de los problemas que ellos tienen con otros hermanos, supuestamente solo con la intención de que oren por ellos o buscar consejo. Así sutilmente esparcen el chisme, disfrazándolo como preocupación espiritual. Gustan de aconsejar, por lo mismo, autoproclamarse consejero, buscan la manera de encontrar gente a la cual aconsejar con el fin de que se enteren de los problemas de los demás. Esas son algunas cosas que usted tiene que empezar a abrir sus ojos. ¿Qué hacemos con la gente que murmura? Veamos algunas cosas que debemos hacer.
El libro de Proverbios 20:19 que está acá, 20:19, que leímos creo. No, dice, el que anda en chisme descubre el secreto. No te entrometas pues con el suelto de lengua. Consejo bíblico para usted. No te entrometas. No te entrometas con el suelto de lengua. A la final vas a conocer todo lo que ocurre dentro de la iglesia a cambio de un corazón amargado, a cambio de tener amargura en tu corazón contra los hermanos. Hermano querido, no te entrometas con el suelto de lengua. No hables. Todo lo que tú digas va a jugarse en contra. Todo lo que tú hables lo van a saber otros. Tu opinión se va a difamar por todo el mundo. Cuidado. Amén. Primero, ignóralos, ya que estas personas se alimentan de la atención que reciben. Si los ignora, a la larga se irán. 2. Cuando no quiere hablar de algún hermano, dígale a usted que va a llamar a esa persona y que la enfrentará. Verá que el chismoso le dirá que no. Ellos siempre quieren estar anónimos de lo que están diciendo. Cuando alguien venga y diga, ¿sabes qué tal persona dijo esto de ti? Bueno, espérame un poco, lo voy a llamar para saber. No, pero ¿cómo? ¿Qué aquí? Ahí conoce inmediatamente la verdadera intención del corazón de esa persona. 3. Si persiste, pida una reunión con el pastor o líder espiritual y déjele saber quiénes son los chismosos y esté dispuesto a estar presente en la reunión para desenmascarar al chismoso dentro de la iglesia, que a la final, si usted no lo hace, se vuelve un cómplice. ¿Ok? ¿Cómo trató Cristo con el chisme? ¿Cómo trató Cristo con el chisme? En Juan 21, 18 al 22, vemos una historia donde Jesús está hablando con Pedro. Acompáñame, por favor, 21. Dice versículo 18 al 22. Mira, presta atención a la historia porque es para Pedro. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, más cuando ya seas viejo, extenderán tus manos, te ceñirán otros y te llevarán a donde no quieras. Hablando, cierto, de cómo habría de morir Pedro. Esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Volviendo Pedro, vio al que le seguía, al discípulo a quien amaba Jesús, a Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y había dicho, Señor, ¿quién te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo al Señor Jesús, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que este quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. Pedro trató de poner a Juan delante de él, diciendo, Señor, ¿y qué de él? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa a ti? Sígueme tú. Sígueme tú. Hermano, acostumbro, ¿cierto? Y la iglesia también acostumbra a poner en disciplina a muchos miembros dentro de la iglesia. Cuando se hace, siempre ocurre lo mismo. Pastor, ¿y por qué conmigo así? ¿Por qué? Mira, y ese hermano, y ese otro hermano. Eso es murmuración, eso es chisme. Y usted no sabe si esos casos se han ido tratando o no. Quizás usted se enteró de algunas cosas dentro de la iglesia o de algunos hermanos. Bueno sería que usted descubra al difamador, al chismoso. Vaya a hablar con el hermano, le diga que usted sabe de esto. Pídale perdón por haberse enterado. Y a lo mejor si el hermano quiere contarle la verdad de lo que sucedió, se lo puede contar. Dentro de la iglesia Peniel tenemos hermanos disciplinados que usted quizás ni siquiera está enterado. Pero el hermano está en disciplina pastoral y está en restauración pastoral. Y el hermano quizás ya salió de su pecado, pero usted no tiene idea de lo que está pasando. Hermano, eso es porque usted ha descubierto cosas a través del chisme que no debiera haberlas sabido. Y hoy su corazón se daña por causa de esto. Amén. La Biblia dice entonces, para terminar con el mensaje de hoy, Mateo 7:12, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La regla de oro dice, no hagas lo que no te gusta que te hagan. La regla bíblica dice, hace como a ti te gustaría que te hicieran. Amén. Haced bien con los demás. Busque hacer el bien con los demás.
Busque usted no hablar mal de otros, como a usted no le gusta que hablen mal de usted. Busque hablar bien de los demás. Hermano, lo que más me entristece, que a la final del chisme lo que sale perjudicado es la obra de Dios, su iglesia. De mí, hable lo que quiera. De verdad, yo sé que es Dios quien a la final va a decir o va a hablar y va a defenderme. Pero no hable de la iglesia, no hable de su casa, no hable de su familia, no hable de la congregación. Mira que seríamos bastante mal agradecidos si estuviéramos haciendo algo como esto. Le invito a orar, a clamar a Dios para que Dios pueda sacar de raíz este pecado de la iglesia. Podamos nosotros ser valientes al defender la obra de Dios, al ir a acusar a aquel que está haciendo lo malo y dar la cara también. Si usted está dañado por algo que ha escuchado dentro de la iglesia, hágamelo saber. Yo quiero saberlo. Quiero orar por usted también. Queremos resolver lo que está pasando, lo que usted está viviendo. Quizás usted recibió una mala información o recibió la información de alguien que es un insensato, como dice la Escritura. Apaguemos el fuego dentro de la iglesia. Saquemos el chismoso. Las contiendas, las divisiones van a acabar. Le amo y le quiero mucho, iglesia. Espero que usted pueda permanecer siendo un hombre santo delante de Dios y pueda usted apartar este pecado de la mesa de su casa para que pueda vivir libre de un castigo futuro. Dios le bendiga, iglesia. Le amo mucho. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias por este día, gracias por una porción más de su palabra. Sí, han sido 2 mensajes claritos con respecto a la murmuración. Yo le pido que usted nos ayude a crecer, a defender nuestra familia, la que usted nos ha dado, llamada iglesia. Porque, Padre amado, no estamos hablando en contra de cualquiera, estamos hablando contra la novia de Cristo. Yo le pido, por favor, que lejos esté de nosotros un pensamiento, una opinión, una mera conversación o un hablar insensatamente. Yo le ruego que usted pueda apartar de nuestros labios la contienda, la división, el juicio, y usted nos ayude a vivir en paz. Bendice la obra, guarda pendiente de esto y ayúdenos a perseverar unánimes, como aprendíamos el día domingo, juntos, Señor, en un mismo sentir, un mismo espíritu, porque a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Ayúdenos a unirnos con la obra y la iglesia, Señor, por favor, se lo pedimos. Ayúdenos a congregarnos fielmente, entendiendo que es a usted a quien hemos venido a ver y es a nuestra familia a la que hemos venido a disfrutar. Gracias por su obra y ayúdenos a permanecer y a seguir creciendo por medio de su palabra. En el bendito nombre de su Hijo Jesús, amado. Amén. Dios les bendiga mucho. Bendiciones, hermano.